llamado en ocasiones perro, loco y hasta descarado. Este mismo hombre, al que le ponían apodos, se convirtió en un crítico mordaz de aquella sociedad, tras afirmar continuamente que todos estaban corruptos y que vivían en una sociedad decadente. Avanzó hasta ser conocido como el precursor número 1 del cinismo. El día de hoy en Notas de Historia viajamos en el tiempo hasta el siglo IV, solo para analizar un poco sobre Diógenes y el cinismo para los hombres. Siglo IV a.C., una época de grandes cambios y conflictos en la antigua Grecia. Con la culminación de la guerra de Peloponeso, la ciudad, o mejor dicho, el estado de Atenas, estaba en declive. La sociedad griega dividida y la riqueza y el poder concentrados en manos de unos pocos. Diógenes nació en Sinope, una ciudad griega del Mar Negro. Su padre era un cambista que fue desterrado de la ciudad por falsificar la moneda. Acompañando a su padre al exilio, se estableció en Atenas, donde conoció a Antístenes, el fundador de la escuela cínica. Para aquel tiempo, las enseñanzas de Antístenes se basaban en las ideas de Sócrates, pero también en la incorporación de otras escuelas filosóficas como los sofistas y los estoicos. Haremos un momento y analicemos a los sofistas y estoicos. Los estoicos eran filósofos que creían que la felicidad se alcanza a través de la virtud y la razón, y los sofistas eran otro grupo de filósofos que enseñaban la retórica y la oratoria, y eran escépticos sobre la posibilidad de conocer la verdad. Dos escuelas filosóficas muy diferentes, pero también con algunas similitudes. Ambas escuelas enfatizaban la importancia de la razón, y ambas creían que la felicidad se puede alcanzar a través de la virtud. Sin embargo, los sofistas eran relativistas y escépticos, mientras que los estoicos eran deterministas y creían en la existencia de una verdad universal. Otro punto claro es que los sofistas enfatizaban la utilidad, mientras que los estoicos enfatizaban la armonía con el universo. Antístenes creía que la verdadera felicidad se encontraba en la simplicidad y la autosuficiencia, afirmando que las necesidades materiales son redundantes y que la felicidad se puede alcanzar viviendo una vida sencilla, libre de las preocupaciones y las obligaciones de la sociedad. Además, creía que la virtud era el único bien verdadero y reafirmaba plenamente que era la única cosa que nos hace libres y nos permite vivir una vida plena. Volviendo a Diógenes, este adoptó las enseñanzas de Antístenes como propias y se convirtió en un filósofo itinerante que vivía en la calle, sin hogar ni posesiones, al cual se le llegó a conocer principalmente por su apariencia andrajosa y su comportamiento excéntrico, que a menudo escandalizaba a los atenienses. En el contexto anterior, el hombre, Diógenes, se convirtió en un crítico mordaz de la sociedad griega, afirmando que la sociedad era corrupta y decadente y que los valores tradicionales habían perdido su significado. Una de las anécdotas más famosas sobre Diógenes es la de su encuentro con Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno le preguntó qué podía hacer por él, Diógenes le respondió: «Apártate, que me tapas del sol». Cabe destacar que cuando Alejandro Magno se encontró con Diógenes, este estaba impresionado por su fama y su sabiduría. Diógenes, sin embargo, no estaba interesado en los regalos o el poder, y su único deseo era vivir una vida sencilla y libre. Diógenes y Alejandro Magno representaban dos mundos muy diferentes, y su encuentro refleja esas diferencias. Partiendo de aquí, esta anécdota puede interpretarse como una crítica al poder y la riqueza, llegándose a ver como una forma de desafiar el orden establecido y de defender los valores de la simplicidad y la humildad.
Las enseñanzas de Diógenes, al igual que las de Antístenes, se basaban en la idea de que la verdadera felicidad se encuentra en la simplicidad y la autosuficiencia. Diógenes fue una figura controvertida en su época, pero también fue una figura influyente. Sus ideas fueron retomadas por filósofos posteriores, como Epicuro y Marco Aurelio. En este punto, puede considerarse a Diógenes como el precursor del cinismo, ya que sus ideas y su estilo de vida fueron la base de esta escuela filosófica. En conceptos más claros, las enseñanzas de la filosofía cínica se basan en las siguientes ideas fundamentales: la autonomía, la simplicidad y la libertad. Los cínicos criticaban la sociedad de su época, que consideraban corrupta y decadente, y abogaban por una vida sencilla y austera, basada en los valores de la libertad, la independencia y la autosuficiencia. ¿Y tú qué me dices? ¿Te atreverías a vivir como un cínico